Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Pablo Ángeles, yo soy médico nefrólogo de la clínica Ricardo Palma. Y a un día de celebrar el Día Mundial del Riñón, les tengo un tema para discutir, que es qué hacer para cuidar la salud de los riñones. Pero antes de iniciar de tratar de conversar acerca de cómo cuidar los riñones, primero tenemos que saber qué es lo que hacen los riñones. Los riñones son dos pequeños órganos que se encuentran en la parte baja de la espalda, que asumimos siempre que son dos y asumimos que funcionan 50% y 50%. Pero en realidad eh, puede haber solamente un riñón o puede ser que uno funcione 70 y 30. Lo importante cuando hablamos de los riñones es que en total funcionen un 100%. Eso es lo importante. No importa cuál riñón funciona más o cuál funciona menos, todo debería funcionar un 100%. Pero ¿cuáles son las funciones de los riñones? Bueno, principalmente los riñones tienen múltiples funciones. Una de ellas es que se encarga de ayudar en la formación de glóbulos rojos y de mantener la hemoglobina del cuerpo. También se encarga del control de la presión arterial. Los riñones, a diferencia de la creencia popular, tienen no solamente un punto muy importante en el control, en el manejo de la presión, tanto como el corazón, sino que es un eje importante muchas veces en los tratamientos que damos en el manejo de la presión arterial. También se encargan de equilibrar los líquidos del organismo. Nuestro cuerpo tiene que mantenerse en equilibrio, ingresar líquidos, sacar líquidos, y todo esto para el adecuado funcionamiento de los procesos que ocurren dentro de nuestras células y dentro de nuestro cuerpo. En este equilibrio, los riñones tienen un funcionamiento importantísimo para poder mantener este estado en la forma más estable posible. También se encargan del control y el metabolismo del calcio, del fósforo y de mantener los huesos sanos. Y mediante la orina de eliminar las sustancias de desecho. Es decir, los órganos tienen una serie de funciones múltiples que son sumamente importantes y que tienen que mantenerse en un adecuado equilibrio. Pero, ¿qué enfermedades pueden dañar los riñones? ¿Qué factores pueden predisponer a que se dañen los riñones? Y existen una serie de enfermedades crónicas que pueden generar un daño renal importante. Dentro de estas tenemos la diabetes. La diabetes es una enfermedad del azúcar elevado, es una causa importante que puede generar daño a los riñones. Es por eso que es suma importancia en toda persona que tenga mayor de 35 años tener un control de una glucosa en sangre. La hipertensión, una presión arterial elevada, puede llevar a un daño a los riñones. Y como yo les he mencionado, una de las funciones de los riñones es el adecuado control de la presión arterial. Así pues, un mal funcionamiento de los riñones también puede llevar a que incremente la presión arterial. La hiperplasia de próstata, cuando una persona es adulta mayor, la próstata puede crecer, esto puede generar retención de orina y puede llevar a que los riñones se puedan dañar. Es por eso que es importante diagnosticarla, tratarla y evitar el daño renal. También cálculos a los riñones. La formación de piedras a los riñones puede favorecer a que los riñones se puedan dañar. Y es por eso que es importante el diagnóstico y el tratamiento, y no solamente el tratamiento cuando los cálculos o las piedras se han formado, sino muchas veces las estrategias para poder evitar mayor formación de cálculos en los riñones. Y además existen una serie de enfermedades genéticas como la glomerulonefritis u otras enfermedades inmunes como puede ser el lupus o la vasculitis que pueden generar un daño a los riñones. Pero existen otros factores de riesgo que están asociados al daño renal. Por ejemplo, los antecedentes familiares. Pacientes que tienen un antecedente de un familiar directo que haya tenido enfermedad renal crónica o daño renal crónico. Es importante tomar esos datos y las personas que lo tienen mayor riesgo de que los riñones se puedan dañar. La edad. La edad es un factor de riesgo muy importante para el daño renal. Se sabe que con la edad la función de los riñones puede ir disminuyendo un poco en el tiempo y es un factor de riesgo a tomar en consideración. El tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo de múltiples enfermedades vasculares y cardiometabólicas. El riñón no es una excepción. Un paciente con fumador o que tiene una ingesta incrementada de tabaco puede generar un daño renal directa o indirectamente por incrementar la hipertensión arterial u otras enfermedades cardiovasculares. Y la automedicación, el uso
de medicaciones que muchas veces son nefrotóxicas, es decir, que generan un daño a los riñones. Por ejemplo, un uso indiscriminado de medicaciones como analgésicos o antiinflamatorios, que son muy útiles para el manejo del dolor o de la inflamación, lamentablemente en uso indiscriminado puede llevar a que los riñones se dañen. Pero, ¿qué síntomas se tiene cuando los riñones no funcionan bien? Y la respuesta es que inicialmente no tenemos ningún síntoma. Es decir, es importante determinar en las personas que tienen factores de riesgo para realizarles un tamizaje y ver si es que tienen o no cierto grado de daño a los riñones, porque inicialmente los riñones no duelen, no molestan, no generan ningún tipo de sintomatología y es importante reconocer los grupos ya mencionados, los pacientes que son diabéticos, hipertensos, los pacientes que son obesos, los pacientes con antecedentes de enfermedad renal previa o formadores de cálculos, son este grupo de pacientes en los cuales se tiene que hacer un tamizaje de diagnóstico de enfermedad renal crónica. Posteriormente en el tiempo, el paciente ya puede manifestar algunos síntomas como por ejemplo orinas espumosas, hinchazón de pies, que se llama edema, y cuando el deterioro de la función de los riñones es mayor, puede presentar síntomas como nicturia, que significa que se levanta en la noche para orinar. Puede ocurrir además anemia, como les mencioné, uno de los funciones de los riñones es maduración de los glóbulos rojos. Es por eso que cuando los riñones no funcionan bien puede ocurrir anemia. Puede ocurrir que cuando el paciente tiene un deterioro marcado de la función renal o de la función de los riñones, puede tener falta de aire, falta de apetito, puede estar somnoliento. Esos son síntomas que aparecen cuando los riñones están con un daño importante. Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿Es lo mismo que la insuficiencia renal crónica, que es un término más ampliamente conocido? Y en la actualidad el término que se utiliza es enfermedad renal crónica. Este es un término que lo que trata de manifestar es que un riñón tenga ya un daño prolongado en sus funciones importantes por un tiempo mayor de 3 meses. Es decir, una persona puede tener no solamente la función de los riñones disminuida, sino que puede tener una manifestación de proteínas en la orina, albúmina, proteínas, sangrado en la orina u otras manifestaciones por un periodo mayor de 3 meses, y cuando ocurre esto ya estamos hablando de que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Y otro dato importante y probablemente uno de los mensajes que quiero llevar con la charla del día de hoy es que la enfermedad renal crónica incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Es decir, tener un deterioro en la función de los riñones es un factor de riesgo tan importante como lo puede ser el colesterol elevado en sangre. Entonces, no solamente es importante el tamizaje y el monitoreo de la función de los riñones para evitar el daño del mismo y de todas las funciones ya mencionadas, sino que al tener una alteración en la función de los riñones puede incrementar el riesgo de tener eventos cardíacos, de infarto, y es por eso que es importante su adecuado diagnóstico, manejo y tratamiento. Muchas veces uno pregunta si la enfermedad renal es muy frecuente y la respuesta es que sí. Se estima que aproximadamente el 10% de la población, es decir, 1 en 10 personas, sufre de enfermedad renal, tiene algún grado de compromiso de la función de los riñones. Es una enfermedad sumamente frecuente y por eso su diagnóstico oportuno puede permitir que se haga una estrategia de manejo y evitar que el deterioro sea mayor en el tiempo. Y como ya les mencioné, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que coexiste con otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, los pacientes que tienen enfermedades cardíacas o que son hipertensos, diabéticos, que tienen dislipidemia, es decir, trastornos del colesterol, tienen todos asociados enfermedades metabólicas que incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, la asociación se encuentra muy presente
entre todos estos factores. Pero ¿qué tan frecuente es que un paciente que tenga enfermedad renal crónica, que como les he mencionado, llega a abarcar aproximadamente un 10% de la población, pueda ingresar a diálisis? Y en realidad esto es poco frecuente. Se estima que aproximadamente solo el 0.1% de la población peruana está en diálisis. Sin embargo, el aumento de enfermedades como la diabetes o el envejecimiento o el incremento de la prevalencia de hipertensión arterial incrementan o han incrementado en el tiempo el riesgo de que haya mayor enfermedad renal crónica y mayor riesgo de terapias de reemplazo renal como la terapia dialítica. ¿Qué tratamientos existen si el daño a los riñones es muy severo? En general, cuando uno tiene una enfermedad renal crónica, el tratamiento es médico, es tratar de evitar la progresión de la enfermedad y evitar que haya complicaciones propias de la enfermedad como la anemia o los trastornos del metabolismo del calcio y de los huesos y algunas otras complicaciones asociadas al no adecuado manejo de líquidos o de toxinas del cuerpo. Pero cuando el daño es muy severo y este manejo médico es insuficiente, un grupo de personas puede ser que requiera terapia sustitutiva renal. Estas terapias sustitutivas renales son de tres tipos. Las terapias tipo hemodiálisis, diálisis que consiste en colocarle a una persona unos tubitos en el cuerpo para poder sacar la sangre, pasarla por un filtro, por una máquina que se encarga de limpiar todas las toxinas del cuerpo y el exceso de líquido del cuerpo que no puede hacerlo en forma regular. Este procedimiento se hace 3 veces por semana, dura unas 3 horas a 4 horas y requiere este proceso en forma regular. Otro procedimiento que puede muchas veces ser equiparable a la hemodiálisis son la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un procedimiento que consiste en colocarse un tubito en la barriga y que va a permitir el ingreso de unas bolsas y unos líquidos y salida de estos líquidos para poder limpiar las toxinas. Este procedimiento no requiere que una persona vaya a un centro de diálisis. Esto se hace en casa, esto se puede hacer durante el transcurso de la noche y la persona trabajar durante todo el día y no requiere de ningún otro tipo de proceso más que la misma persona se encarga de su salud. Y una de las terceras terapias sustitutivas renales son los trasplantes renales. Los trasplantes renales consisten en que se tiene un riñón que se coloca en la persona, que puede ser por un donante vivo o un donante cadavérico, y va a suplir la función de los procesos de limpieza de toxinas y de líquidos. Estos procedimientos mejoran la calidad de vida. Y como yo siempre le converso a muchos de mis pacientes, si una persona tiene un daño muy severo y requiere este tipo de procedimientos para poder mejorar sus síntomas, debería continuar con estos tratamientos. Muchos de estos tratamientos van a hacer que se mejoren los síntomas, que se sienta mejor, que pueda trabajar, que pueda hacer ejercicio, que pueda hacer sus actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Y adaptar un poco estos procedimientos y estos tratamientos a su vida habitual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o cuáles son las estrategias que deberíamos tener nosotros para cuidar adecuadamente nuestros riñones? Primero, tener en consideración lo que ya hemos mencionado, de que la función de los riñones son múltiples, ¿no? No solamente el desecho de las toxinas y la producción de orina, y no solamente determinar cuáles son las funciones de los riñones, sino considero importante determinar de que no todas las afecciones de los riñones son iguales. Una de las afecciones más frecuentes o uno de los males más frecuentes son la enfermedad renal crónica, que es este daño a la función de los riñones, que es muy diferente a la formación necesariamente de cálculos o de infecciones urinarias, que son procesos que ocurren en los riñones, pero que no necesariamente tienen que estar asociados a la disminución de la función. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad renal o cuando queremos prevenir que nuestros riñones se dañen, las estrategias van determinadas a mejorar muchas veces los estilos de vida o la calidad de nuestra alimentación y
determinar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica o de daño renal crónico. Y por eso es importante siempre las estrategias de tamizaje, ya que, como les he mencionado, dentro de los pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad renal crónica están los pacientes diabéticos. Es importante el control de la glucosa en estas personas, no solamente el control de glucosa en sangre, sino también un tamizaje con controles de orina para ver si es que tienen proteínas en la orina, porque muchas de las personas que son diabéticas pueden manifestarse además con proteínas en la orina, y esto es un marcador de que puede ya existir un daño inicial en los riñones. Toda persona mayor de 35 años debería tener un control de glucosa. Un control de la presión arterial. La presión arterial es un factor de riesgo de muchas enfermedades cardiorrenometabólicas, del riñón, del corazón, del cerebro. Un adecuado control de la presión arterial es muy importante para poder evitar un mayor daño a los riñones. Las estrategias de control de la presión en cada visita a consultorio, en las personas jóvenes sin comorbilidades tienen que tratar de mantener una presión arterial en 120/80 y, según las comorbilidades que presenten y los monitoreos en consultorios, tener una estrategia para no tener unas presiones arteriales tan elevadas que pueden llevar a daños severos, como les he mencionado, al corazón, al riñón o al cerebro. Mantenerse hidratado. Es muy importante mantenerse hidratado. Se recomienda que las personas ingieran al menos 1,5 litros al día, si pueden más. En realidad la ingesta de líquidos es necesaria para poder evitar de que haya cuadros de deshidratación de los riñones, ¿no? Siempre estas bebidas tienen que evitar que sean bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas, que sí pueden ser dañinas o deleterias para la función de los riñones. La sal. La sal genera daño no solamente directa o indirectamente a los riñones, es decir, un incremento de la ingesta de sal al día incrementa la presión arterial y puede incrementar el daño a los riñones. La restricción de sal es importante en nuestra alimentación habitual y se sugiere sobre todo una alimentación rica en verduras, en frutas, vegetales. Una alimentación saludable es importante para mantener unos riñones saludables. Como les he mencionado, no a la automedicación. No es infrecuente que una persona tenga un malestar, acuda a farmacia, se automedique o reciba algún tipo de medicación que muchas veces puede ser dañina y reversible o irreversiblemente a los riñones, como les he dicho. Medicaciones que se consideran inocuas como diclofenaco, ibuprofeno, en uso excesivo o por cantidades muy elevadas, puede generar un daño renal importante. Tenemos que cuidar nuestro peso, evitar el sobrepeso, como les he mencionado, con comidas saludables, con una adecuada alimentación y control de la misma. Y ejercicios, se recomienda aproximadamente un ejercicio de unos 150 minutos a la semana, no necesariamente que tenga que ser una maratón, pero el ejercicio es importante para evitar lesiones o daños a los riñones y que se puedan mantener unos riñones saludables. Es por todo esto que, como conclusión, es importante siempre determinar cuáles son las personas que tienen riesgo de que los riñones se puedan dañar, de que puedan generar una afección importante, tener en consideración cuáles son las funciones de los riñones y, como les he mencionado, lamentablemente no generan ningún tipo de molestias inicialmente cuando los riñones no están funcionando en forma adecuada. Y solamente para recordarles, ya desde hace muchos años la organización de la Sociedad Internacional de Nefrología plantea todos los segundos jueves del mes de marzo el Día Mundial del Riñón, se celebra el día de mañana, y este año tiene como Salud Renal para Todos, promoviendo la igualdad y acceso de atención sanitaria. Básicamente llamarnos la atención a la población general de cuál es el funcionamiento de nuestros riñones, cómo detectar si tenemos algún daño a los riñones y los invitamos al consultorio de nefrología para absolver cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener acerca del adecuado funcionamiento
de sus riñones. Muchas gracias. Ahora voy a proceder a contestar algunas preguntas. A ver, la pregunta menciona: doctor, buenas tardes. Siempre recomiendan que bebamos mucha agua, pero ya veo que cuando voy al baño mi orina es casi transparente. ¿Esto no causa ningún problema al futuro? En general, lo importante es mantenerse hidratado, ¿no? La ingesta de líquido, como les he mencionado, debería ser 1,5 litros al mínimo al día. Si nuestros riñones funcionan bien, mayor cantidad de volumen no es indispensable. Uno puede tomar 2 litros, 3 litros, no necesariamente va a ser que genere mayor beneficio en nuestros riñones, ¿no? Por eso la hidratación debería ser aproximadamente 1 litro, 2 litros al día, 3 litros. Si toman más, ¿es mejor para los riñones? No necesariamente, pero no significa que dejemos de cuidar nuestra adecuada hidratación en forma regular, ¿no? A ver, los que tenemos un solo riñón, ¿cada cuánto tenemos que hacernos chequeo? Esa es una muy buena pregunta y bastante frecuente. La respuesta es depende. Si uno tiene un solo riñón porque nació con un solo riñón, lo más probable es que el cuerpo humano generó de que el riñón con el que nació supla la función de los dos en la gran mayoría de personas. Es decir, cuando nacen con un solo riñón, la gran mayoría de personas suele tener un funcionamiento como si tuviera dos en un solo riñón, llega a ser el 100%. Es de la gran mayoría, algunas personas no. Pero si una persona tiene le retiran un riñón por alguna cirugía o un procedimiento quirúrgico, tal vez un tumor, habitualmente en la recuperación del otro riñón, que puede suplir la función en su totalidad, es decir, una persona le quitan un riñón por un tumor y el otro riñón suple la función a un 100%, pero esta capacidad de recuperarse o de que el riñón trabaje más puede ser más variable. Es decir, a algunas personas le quitan el riñón y el riñón suple al 100%, es decir, como si no se le hubiera quitado ningún riñón, pero en otras personas que ya tienen más comorbilidades como diabetes, presión, edad avanzada u otras comorbilidades o enfermedades importantes, tal vez esos controles deban ser más periódicos. Inicialmente un chequeo al año se recomienda y si ya están estables, probablemente requieran controles pueden ser más espaciados. El examen de urea y de creatinina, ¿te pueden decir el estado de los riñones? Es correcto. La urea y la creatinina son exámenes de sangre que me aproximan la función de los riñones. Cuanto más alto estén los valores de urea y de creatinina, los riñones funcionan menos bien. Estos valores pueden verse alterados en forma crónica o en forma aguda. Significa que pueden verse alterados en forma reversible o irreversible. No es exactamente igual los dos factores, porque una persona puede tener una deshidratación aguda, la urea y la creatinina incrementar y posteriormente, luego de que se ha hidratado, la función de los riñones mejora y la urea y la creatinina mejora. Que no es igual cuando una persona ya tiene un daño renal crónico, que tiene una urea y creatinina elevada. Estos pacientes ya tienen una función de los riñones alterada, ya no funcionan en forma adecuada y lo más probable es que se mantengan altos siempre, para toda la vida. Y muchas veces el control y el seguimiento es importante porque una persona puede tener una urea y una creatinina alta con valores, por ejemplo, una creatinina en 2 y lo puede mantener estable por muchísimos años, ¿no? Lo importante es el control y el chequeo. Doctor Pablo, tengo 63 años, controlo mi presión con losartán. No se me hinchan las piernas, no tengo anemia, pero mi orina es espumosa. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias. Bueno, lo que yo le recomiendo es que vaya con su médico tratante o al consultorio de nefrología para que puedan chequearle si es que estas orinas espumosas no significan que está eliminando proteínas por la orina. Como los he mencionado, marcadores de que los riñones no funcionan bien pueden ser la urea y la creatinina, que ya les comenté, que son marcadores que me dicen o me indican que los riñones no están funcionando adecuadamente, o el hecho de tener proteínas en el examen de orina. Entonces, sí recomiendo de que sea exámenes de orina, en el cual se puedan valorar si elimina o no proteínas y si hay un daño a los riñones o no.
Doctor, mi madre ha sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica estadio 3. Ella desde hace muchos años es hipertensa, tiene insuficiencia cardíaca, angina de pecho, pero está controlada. ¿Qué tan probable es que sea el paso a la siguiente fase, que sería la diálisis? De antemano agradezco su respuesta. Bueno, yo voy a comentar en general, y como les he comentado, cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, el riesgo de ingresar a diálisis en forma crónica es no muy frecuente. O sea, es una enfermedad sumamente prevalente. 1 en 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Y de los estadios, que es estadio 3, es decir, que la función está entre un 60 a 45%, la gran mayoría de este 10% de la población está en ese estadio. Es decir, que una persona ingrese a diálisis es en general no lo más frecuente, sin embargo, ya hay temas que hay que individualizar. En el caso familiar se tiene que saber mucho más datos que eso. Se tiene que saber el grado de insuficiencia cardíaca, cómo está la fracción de eyección del corazón, qué otras patologías asociadas existe, qué fármacos está recibiendo. Es decir, específicamente de su familiar es muy difícil que yo le pueda dar un diagnóstico, y la única forma de poder saber cómo están sus riñones es un control y un chequeo de todas las medicaciones que utiliza, de todos los controles que tiene y de cómo está yendo no solamente el corazón, los riñones, la presión, en fin, eso ya hay que individualizarlo con su familiar. Gracias, doctor, por su clara y didáctica explicación. Muchas gracias. Mi pregunta es, en las personas adultas mayores, ¿qué cantidad de agua pueden y deben tomar si no pueden tener mucha actividad física? ¿Qué aconseja que hagan y qué pruebas sean prioritarias para ellos? Como les he mencionado, la recomendación de ingesta de líquidos habitualmente es mínimo 1,5 litros, ¿no? Se habla de que debería ser aproximadamente 1,5 litros, 1,800 litros al día mínimo de ingesta de líquidos. Si una persona no sufra ni del corazón ni un daño severo a los riñones, habitualmente no tiene contraindicación a tomar más líquido. Eso es las causas más frecuentes por las cuales se puede restringir líquido. Pero como les he comentado, la ingesta, si uno toma 2 litros, a veces 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, si tomo 5 litros al día, ¿es mejor para mis riñones? No es necesariamente cierto, ¿no? Hay que mantenerse hidratado. Habitualmente cuando no tenemos ninguna enfermedad en nuestro cuerpo, la regulación de la sed es un mecanismo reflejo de que requerimos de ingesta de líquidos, ¿no? Y esos mecanismos de reflejo de sed y líquidos tienen una asociación entre el cerebro, los riñones, pero es la recomendación que hago en general, ¿no? Debería ser 1,5 litros a 2 litros al día aproximadamente, líquidos claros, y salvo que haya restricciones específicas como hay en algunas enfermedades, no debería haber mayor restricción. Doctor, a mí solo se me hinchan los tobillos. ¿Eso es por retención de la orina? Gracias. No, la hinchazón de tobillos no necesariamente se trate de que sean los riñones. A una persona se le puede hinchar los tobillos por muchísimos otros factores. Pueden ser medicaciones, algunas medicinas como efecto adverso generan hinchazón de los riñones. Pueden ser insuficiencia venosa o varices. Las varices son una causa muy frecuente y no necesariamente es que se vea más que el hinchazón de las piernas. Esta insuficiencia venosa puede ser una causa muy frecuente de que las piernas se hinchen. Y ya hay que determinar con exámenes de sangre y de orina si es que la causa de esta hinchazón es o no es los riñones, ¿no? Pueden ser más de un factor. Y no es que lo que se retiene en la orina cuando son los riñones, la hinchazón no es que sea orina, no, es el líquido que se extravasa, que sale de los lugares habituales y el funcionamiento no se da en forma adecuada. Pero la hinchazón de tobillos no significa necesariamente que sea un daño a los riñones. Hay que hacer más exámenes para saber si es o no es. ¿Qué tengo que hacer para no llegar a detectar una posible enfermedad en un estadio tardío? Como les he comentado, es muy importante detectar si ustedes tienen factores de riesgo importantes, ¿no? Si tiene sobrepeso, si tiene hipertensión, si tiene obesidad, si tiene alguna alteración importante genética o antecedentes familiares de hipertensión, infarto, de enfermedad renal crónica, formador de cálculos. Es en este grupo, sobre todo en este grupo,
que es importante un tamizaje con exámenes de sangre y de orina. Habitualmente los exámenes de tamizaje que se utilizan son la creatinina y el examen de orina. Son los métodos iniciales de tamizaje, ¿de acuerdo? Y con estos exámenes, si es que yo veo algún tipo de alteración, se puede determinar cómo está la función de los riñones. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona que le hacen hemodiálisis? Esto es muy variable en realidad, ¿no? Hay personas nosotros tenemos pacientes que se dializan, que han estado 20, 25 años, aproximadamente pueden ser 10 años. Ya tiene que ver con muchos otros factores, no necesariamente la enfermedad renal crónica. La gran mayoría, por no decir casi todos los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, tienen un daño cardíaco. Eso es una relación casi 1-1. Es muy probable que si tiene un daño a los riñones y requiere diálisis, ya hay un daño en el corazón. Entonces, más por otros eventos cardiovasculares puede incrementar el riesgo de mortalidad o de muerte en un paciente en diálisis. Doctor, mi consulta como paciente diabético pero controlado, si hubiese la creatinina y la proteinuria en la orina, ¿sería un motivo para cambiar de medicina que uso para controlar la glucosa? Gracias. Bueno, siempre hay que individualizar los tratamientos, es decir, no todas las personas necesitan el mismo tratamiento para la diabetes, no funciona de esa manera. Se tiene que tomar estrategias y eso hay que conversarlo con su médico internista, con su médico endocrinólogo, que suelen ser las especialidades que ven la diabetes, en cuál es la mejor estrategia en el manejo de su glucosa o su azúcar. Ahora, si ya una persona que tiene diabetes empieza a presentar proteínas en la orina, significa que ya hay cierto grado de nefropatía diabética o afección de los riñones por la diabetes, sí es bueno un control y un chequeo con nefrología para generar estrategias para que no pierdas mayor proteínas, porque perder mayor proteínas por la orina sí incrementa el riesgo a que la enfermedad renal crónica sea mayor o empeor. A ver, siguiente pregunta es, un paciente que tuvo COVID y estuvo en UCI con descompensación renal sin llegar a diálisis, ¿se dañó su riñón o puede ser enfermedad renal o insuficiencia? A ver, como les comenté, cuando hablamos de enfermedades renales o fallas renales, las enfermedades pueden ser fallas renales agudas o crónicas. Cuando uno tiene una enfermedad renal crónica, ya hay un daño irreversible. Y las enfermedades que les he mencionado en la charla suelen ser las causas de estos daños ya no reversibles y que hay que manejarlos, controlarlos y evitar que los riñones se deterioren más. Las insuficiencias renales agudas, que son cuadros de fallas renales agudas, es cuando hay un proceso transitorio por un tema específico. Es decir, una paciente con una infección severa, un shock severo, un cuadro de una insuficiencia respiratoria con COVID, tiene o puede tener episodios de falla renal muy severa, incluso tener una urea y una creatinina, que son los marcadores de la función de los riñones muy elevados, a veces requerir diálisis, luego suspender la diálisis porque el riñón empieza a mejorar y responder hasta recuperarse por completo. Ahora, todos los pacientes se recuperan por completo, eso ya es muy variable, depende de muchas otras patologías, muchas otras enfermedades. En la época de COVID, de la cantidad de pacientes que hacían fallas renales agudas o insuficiencias renales agudas en COVID era aproximadamente el 60% de los pacientes de la UCI hacían insuficiencias renales agudas. Algunos de ellos requerían terapia dialítica, algunos de ellos luego de mejorar cursaban con una mejoría completa de los riñones, otros no, y eso ya tenía que ser evaluado con exámenes y controles de la función renal a posterior. Mi recomendación es que sea cursado con un falla renal, sí tenga un chequeo para ver si es que mejoró completamente. La gran mayoría lo hacía, ¿no? Doctor, tengo 69 años, tengo retención de líquidos, se me hinchan los pies y voy al baño muchas veces a orinar, la orina de color amarillo. Gracias. Bueno, yo siempre recomiendo, como les he mencionado, la retención de líquido, la hinchazón de pies puede ser por muchos factores, no necesariamente los riñones.
el orinar en las noches varias veces podría ser una manifestación de que los riñones no están funcionando bien, pero no necesariamente es el único factor importante. Cuando un paciente sufre de próstata también puede levantarse muchas veces a orinar. Sí es importante, yo sí considero que teniendo ya dos factores, tenga un control y un chequeo o por nefrología, o que le hagan examen de la función de los riñones, de creatinina, de examen de orina para ver si elimina proteínas. Igual un control me parecería importante. ¿Hay algún alimento que pueda dañar mi riñón o que recomienda evitar? Esta es una pregunta muy frecuente, sobre todo cuando una persona ya tiene un daño a los riñones. Y para mí es importante que se sepan que las recomendaciones generales son para todas las personas que ya tienen un daño a los riñones es alimentación saludable. Más vegetales, más frutas, más verduras, menos sal. Las restricciones de comer mucha carne o mucho aporte de proteínas de origen animal o comer restricciones de potasio, esas son restricciones muy específicas en un grupo muy específico de personas. Y esa restricción debe hacerlo su médico tratante. No es para todos, ¿no? No toda persona que tiene daño a los riñones requiere una restricción de comidas altas en potasio, ni con mucho aporte de proteínas. No es cierto. Eso es un grupo minoritario o un subgrupo de personas que tal vez sí lo requiera. Y eso tiene que ser individualizado con su médico. Y como última pregunta, en un paciente diabético, ¿las enfermedades renales son más frecuentes? La diabetes es una enfermedad sumamente frecuente. Se estima que el 7% de la población sufre de diabetes. El 40% de las personas diabéticas tiene afección a los riñones. No es algo raro. Es una enfermedad sumamente frecuente. Y como le dije, 1 en 10 personas sufren de los riñones. Por eso toda esta estrategia del Día Mundial del Riñón para la concientización de que los riñones pueden dañarse. Y si una persona tiene diabetes, como les he mencionado, puede tener afección a los riñones, no necesariamente enfermedad renal crónica con insuficiencia renal, pero sí puede tener un daño porque elimina muchas proteínas en la orina, tiene nefropatía diabética. Y sí hay que hacerse un control con su médico tratante para determinar si es que hay o no afección a los riñones. Bueno, primero que nada quiero agradecer la participación de las preguntas. Son preguntas bastante frecuentes que se hacen en la consulta. Y los invito a participar si es que tienen alguna otra duda o otra consulta de la especialidad de nefrología en la clínica Ricardo Palma. Hasta luego.